Del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17. En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron en la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron: ¿por qué su maestro come y bebe en compañía de los publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy acabamos de escuchar un evangelio particularmente hermoso. Hemos visto, si hacemos un recorrido de esta primera semana del tiempo ordinario que está terminando el día de hoy, cómo Jesús comenzó llamando a 4 de los primeros discípulos: Andrés y su hermano Simón, a Juan y a su hermano Santiago. El día después vimos cómo entró en la sinagoga, empezó a enseñar y después expulsó a un demonio en la sinagoga. Al día siguiente vimos cómo sanaba a la suegra de Pedro de una fiebre y cómo después le llevaban a la puerta muchos enfermos y cómo ahí también empezó a mostrar cuál es la relación que tiene con el Padre y cómo está constantemente entrando en la oración. Al día siguiente, pues veíamos una curación del leproso, veíamos una curación también de un paralítico que, viendo la fe de sus amigos, Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, y ahí entra una novedad hermosa, cómo Jesucristo también tiene el poder para perdonar los pecados porque está íntimamente unido al Padre y cómo ese poder nos lo ha transmitido a nosotros. Y el día de hoy acabamos de ver este evangelio de otra llamada a otro de los discípulos que también se convierte en un apóstol y aparte de eso en un evangelista, que es San Mateo, que era un publicano que estaba sentado a la mesa de recaudador de impuestos y le dice una vez más una sola palabra: sígueme. No dice nada más, no vemos otro diálogo con San Mateo, sino que simple y sencillamente vemos que dice: sígueme. Y San Mateo, dejándolo todo, se levanta y lo sigue. Pero el punto de la historia, queridos hermanos, quizás es más impactante cuando nosotros vemos la escena que sucede después. Están en la casa de Mateo, están cenando, muchos publicanos y pecadores se sientan a la mesa con Jesús y los fariseos empiezan a entrar en las críticas, en los juicios, ¿verdad? ¿Por qué tu maestro se sienta con publicanos, con pecadores, con gente de mal vivir? ¿Por qué no se sienta con la gente buena? Y ahí es a donde nosotros vemos, queridos hermanos, una enseñanza muy poderosa. Cuando nosotros nos sentimos buenos, cuando nosotros nos sentimos que no estamos haciendo nada mal, cuando nosotros nos sentimos que no somos pecadores, que no estamos cayendo en ningún tipo de falta, entonces vamos caminando por el mundo solos, porque todos los demás están mal. Yo estoy bien, pero todos los demás están mal. En cambio, cuando nosotros nos sentimos pobres, cuando nos sentimos necesitados, cuando nos sentimos pecadores, caminamos en multitud, porque decimos: todos tenemos sed de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que el Señor también, cuando lleguemos al discurso del Sermón de la Montaña, nos va a decir: dichosos los pobres, los que se sienten necesitados, los que tienen hambre, los que tienen sed, aquellos que se sienten que no son nada muchas veces, porque Dios está con ellos en todo momento. Y ahí, esa es la palabra que entendió Mateo, y por eso cuando le dijo: sígueme, inmediatamente se levantó y fue detrás de él. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.